Decíamos que la violencia se define como la fuerza física ejercida con el propósito de violar, dañar o abusar, y por desgracia la violencia es una parte de la vida cotidiana. Está en nuestras películas, en series de televisión, en dibujos animados, y vivimos en un mundo donde cuando lo observamos, el poder a menudo se establece mediante lo que es la violencia. Y esto es penoso para nosotros los conocedores de la palabra, encontrarnos con esta verdad, pero es una realidad que no podemos ignorar. Para los cristianos, para nosotros los creyentes en el Señor, la forma del mundo siempre es superada por la verdad de la Biblia. Por eso es bueno observar lo que declara la Biblia, la palabra del Señor. Recuerde que se puede ejercer un individuo contra otro o hasta contra sí, puede ejercer violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física. Entonces, es bueno que sepamos que la violencia en la mente es hiriente, como la violencia de las manos. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en Levítico capítulo 19, versículo 17 dice: no alimentes odio secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando sabemos nosotros que alguien está, por ejemplo, en pecado, alguien pensaría tal vez que es mejor callarnos, o cuando alguien nos ha hecho algo, tal vez pensamos, ha pecado contra nosotros, nos ha ofendido. Algunos piensan que a veces sería mejor callar y acumular resentimientos hacia esa persona, pero no es así. Dios dice que debemos hablar francamente con la persona que hemos tenido dificultad. Y el mismo Jesús en Mateo 25, verso 21 al 22 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Lo que el Señor nos quiere decir es que la ira puede llevar al hombre enojado a juicio de Dios tan pronto actúe en base a ese sentimiento. Porque cuando tú te enojas contra otra persona, puede que reacciones con palabras hirientes y ahí ejerza violencia física, o es probable que te levantes a nivel físico, ¿verdad? Pues a tratar de defenderte o de solicitar un derecho de manera violenta, y eso va a hacer daño a tu propia vida, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a la sociedad. Te harás daño a ti. Por eso el Señor dice: habla con el hermano, habla con el prójimo, vamos a usar ese nombre, el cual te ha fallado, ha pecado contra ti, te ha ofendido, te ha dañado, y resuelve cualquier situación, pero no acumules ira contra esa persona o bien enojo, porque al final de la jornada, como dicen por ahí, la copa se va a rebosar y es probable que ejerzas algún tipo de violencia contra esa persona.
Eso se ve mucho en las parejas, eso se ve mucho con los hijos, los padres hacia los hijos, sobre todo cuando son adultos y viven en la casa de papá, en la casa de mamá y papá, y quieren hacer lo que le da la voluntad, no se someten a las normas de ese hogar. Ese padre muchas veces va acumulando, cuando viene a ver estalla en un arranque de ira, de enojo, y ejerce violencia. La violencia hacia otra persona puede ser traída sobre sí mismo, y es un grave problema que esto suceda. Dios, a través de su palabra, a nosotros nos ha dado herramientas, siempre lo decimos, herramientas que son buenas para utilizarla en esas áreas de la vida del ser humano que muchas veces el hombre no sabe cómo actuar. Venir a la palabra de Dios nos hace siempre bien. Los hogares hoy se deterioran mucho a causa de la violencia. Las relaciones, en diferentes áreas se van deteriorando a nivel de la familia, y es bueno nosotros observar con calma lo que Dios nos dice a través de su sagrada palabra, para que podamos nosotros luchar contra ese mal sentimiento, amén, que nos hace tanto daño y que nos puede llevar a dañar a otro. Lejos de ejercer un acto de violencia, nosotros debemos perdonar. Donde no hay perdón, lamentablemente, entonces hay rencores, situaciones duras, situaciones difíciles que llevan al otro al rompimiento, a los pleitos, a las discusiones, al tú me dices y yo te digo. Entonces nosotros debemos siempre luchar, y voy a atreverme a decir, hasta pedirle a Dios que nos ayude a perdonar aquello que nos dañan. Y esa es la voluntad del Señor. Todos sabemos, amados hermanos, que la tierra se ha corrompido, la maldad de los hombres ha aumentado. Y sabemos que todo esto que vivimos hoy, este ambiente violento, influenciado por el enemigo lo que está es usando, mis amados hermanos, la debilidad del hombre para entonces llevarlo a pecar, para entonces llevarlo a cometer actos que luego tenga que arrepentirse, o que le destruyan a sí mismo o destruyan a otro. Por eso es bueno no dejarnos llevar. Es bueno no dejarnos llevar por la carne, sino siempre apuntar a lo espiritual y buscar la ayuda de Dios, la ayuda del Señor, y pedirle a Él que nos dé fuerza para poder nosotros luchar en contra de esa actitud, amén, esa actitud indecorosa que nos hace daño y que daña a nuestra familia, daña a nuestros hijos. Se puede ejercer violencia criando a los hijos, en las relaciones de pareja, bueno, en todas las relaciones de la vida. Por eso es importante nosotros estar alerta y darnos cuenta cuando somos individuos violentos, cuando somos individuos que se nos importa, que no pensamos, que no analizamos las cosas, y venir a Dios. Recuerde que la violencia es todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal o económico
a una persona, y esto es importante que sepamos que puede ocurrir en público o en privado. Esto puede ocurrir en público como también puede ocurrir en privado. Muchas veces lo que se ve en una familia por fuera no es lo que está pasando por dentro. Muchas veces lo que nosotros observamos en una pareja de esposos cuando salen en público no es lo que hay dentro de ese hogar. A veces hay sufrimiento físico, esa mujer es sometida a maltrato físico y nadie lo sabe. O es posible que sea sometida o sometido a maltrato sexual, violencia sexual. Es probable que ese hombre o esa mujer, porque hay que hablar de los dos, esté siendo sometido a nivel privado a una violencia psicológica, verbal o económica. Como yo soy aquí el que pago la luz, el que pago la casa, por ejemplo, hablando de la economía, el que pago el agua, si no se me obedece esto, pues no te doy para aquello, no te doy para la cabeza, no te doy para el medicamento. Entonces es bueno nosotros identificar estas cosas para buscar ayuda. La violencia puede presentarse en cualquier ámbito, porque en cualquier ámbito de la vida, de la sociedad, donde se relacionan personas, hay individuos con diferentes patrones conductuales o de conducta. Todos tenemos la obligación de denunciar la violencia y por tanto es importante conocer los tipos de violencia y saber identificarlo. Hay personas que están siendo violentados y ellos no lo saben por desconocer los tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia física. Cuando una persona recibe daño en su cuerpo, por ejemplo, a través de golpes, a través de patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos, tortura, eso se llama violencia física. Y puede pasar en público como en privado. Y a nivel del hogar pasa mucho en privado, porque le diré algo, mis amigos, mis hermanos, lo que pasa dentro de un hogar cuando esas puertas se cierran, solamente lo saben los que viven ahí dentro. Una persona que ha sido golpeada, que recibe daños, empujones, por ejemplo, si en tu casa, en tu hogar, hay un miembro de la familia que normalmente se conduce empujando de manera violenta a otros miembros de la familia, eso es violencia, porque por un simple empujón una persona puede perder la vida. Figúrate tú que en el baño alguien te empuje, en la bañera, o que tú estés cerca tendiendo tu ropa y que alguien te empuje cerca de una segunda planta, te puedes caer. Una patada, entre otras. También está la violencia psicológica o emocional, que son todos aquellos actos y expresiones que ofenden. Esta es muy confundida por la falta de conocimiento. Por ejemplo, una persona normalmente puede identificar cuando está siendo violentado a nivel físico, porque si te doy un golpe, te amenacé con un cuchillo, te corté, botas sangre, empieza a brotar sangre, te vas a dar cuenta. Pero el asunto psicológico o emocional, muchas mujeres, por ejemplo, son víctimas de violencia psicológica emocional y no lo saben. Porque cuando hablamos de violencia psicológica y emocional, estamos hablando de aquellos actos y expresiones que ofenden, que humillan, que asustan, que amenazan o atentan contra la autoestima de las personas.
Hay hombres, por ejemplo, que han logrado, por ejemplo, se han dado casos de personas que han caído en depresión, porque el esposo le vive diciendo, tú estás gorda. Y han caído en una depresión producto de esa situación. O por ejemplo, si inmediatamente tú no me cierras esa puerta, prepárate, prepárate, porque cuando yo me pare de aquí, no lo vas a poder contar. Eso es violencia. Si tú no vienes ahora mismo, te voy a dar que te voy a sacar sangre. Eso es violencia. Los hijos no se corrigen así. Y en el seno de la familia no se puede tratar la familia de esa manera, porque eso es violencia. Te doy 2 minutos para que me traiga las botas. Si no, prepárate que te voy a dar hasta con el cubo del agua. Eso es violencia. Y eso se ve mucho, lo usamos mucho con los niños. Y creemos que nos lo estamos comiendo y no sabemos que estamos creando una mujer o un niño violento para mañana. Es probable que cuando ese niño se case, así mismo trate a su esposa. Eso se llama violencia emocional. Tú no sirves para nada. Lo peor que me ha pasado a mí en la vida es haberme casado contigo. Tú has sido la desgracia más grande que a mí en mi vida me ha podido pasar. Mire, si usted ha utilizado esas cosas, pídale perdón a quien usted se lo ha dicho. Tú no sirves ni para echárselo a los perros. No me molestes si tú no quieres que yo con este cuchillo te corte la garganta. Eso es violencia psicológica emocional. Cuando se le impide salir a la calle a alguien, visitar a la familia y tener amigos y amigas. Y déjame decirte que impedir, escúchame bien esto que te voy a decir, impedir, por ejemplo, un padre de familia o una mujer, la madre de ese hogar, vamos a decir una pareja de esposos, impedir tu esposa, por ejemplo, que tú no visites tu familia. No simplemente porque tú cierres la puerta se puede lograr eso, sino que te van trabajando. Mira, tu familia no sirve, tu familia es muy chismosa, tu familia son muy agentados. Entonces te van preparando de manera psicológica de tal forma que tú empiezas a aislarte de tu familia. En las parejas se han visto eso. Se han visto casos de hombres que sus esposas emocional y psicológicamente lo han persuadido para que se salgan de su familia, no visiten a su mamá, no le ayuden y todo se lo den a ellas. Eso ha pasado con esposas y con esposos. Eso se llama violencia. Por ejemplo, hay hombres que no les gusta que las mujeres salgan a la calle y se lo impiden, pero no necesariamente diciéndole tú no vas a la mala. Hay quienes lo hacen. Tú no vas para la calle de manera violenta, te lo impido yo. Pero hay otros que le crean temores a sus esposas. Mira, por ahí atracan, por ahí esto, por aquí. Y te crean un ambiente psicológico tenebroso que tú llegas a entender que esa casa que tú vives es lo único seguro que hay para ti. Y tú no sabes que estás siendo persuadida emocionalmente, psicológicamente preparada para hacer o no hacer algo. Por eso dije ahorita que la violencia psicológica o emocional es muy difícil de identificar. Muchas personas, por ejemplo, si tu mujer viene y tú te pones nervioso, ahí hay un problema. ¿Por qué tú tienes que ponerte nervioso? O si llega tu esposo y tú estás nervioso porque está llegando la hora de llegar el esposo del trabajo, hay un problema emocional ahí que tiene que ser tratado. Todo lo contrario, si está llegando tu esposa o tu esposo, tú tienes que sentirte feliz porque está llegando el amor de tu vida a la casa. Entonces es importante nosotros tomar esto en cuenta.
Cuando hablamos de violencia psicológica y emocional, son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, cuando se le dice a alguien, tú eres un inútil, un bruto, tú no vas a aprender nunca, tú no sirves para nada, un día te voy a matar. Cuando se le impide salir a la calle, visitar a la familia o tener amigos y amigas. Está la violencia sexual también, cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea. No, que me duele la cabeza, que me siento mal. Entonces, por ejemplo, tener relaciones sexuales que no se quiere. Ejercer la prostitución, por ejemplo. Mirar actos pornográficos obligados por la otra pareja. Estos son delitos y están sancionados por la ley. Y cualquiera que se sienta afectado por esto, usted puede denunciarlo. Por ejemplo, repito la económica que hablé ahorita, cuando a la persona se le, ya otro tipo de violencia, la económica, cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo, de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas son formas de violencia y son consideradas delito y son sancionadas. Y cualquiera que esté pasando por esa situación puede buscar ayuda. Puede buscar ayuda y salir de ahí, de esa situación. Y es importante, hermanos, que nosotros aboguemos, luchemos, defendamos a la familia. La plataforma de la iglesia es muy importante y nos ayuda mucho para nosotros colaborar con lo que es la reestructuración del plano familiar, de la familia, esa institución tan importante que está siendo tan afectada y tan dañada. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor a construir familias sólidas. Aunque tu matrimonio sea imperfecto, aunque tu hogar sea imperfecto, busca ayuda. No lo destruya en primera instancia, busca ayuda, no te calles. Muchas personas están callados por temor, por miedo a represalias, por temores que la otra persona, por vergüenza, se callan y son violentados. Muchas personas están siendo violentados. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Y a veces no lo hablan, no lo dicen por temor o porque su agresor también les intimida, les ha preparado para que se callen y no lo digan. Y luego vemos que en la prensa sale en primera plana las noticias que a cada rato nosotros vemos, y todo eso es producto de esa situación. En los hogares se está ejerciendo mucha violencia. Individuos que tienen que ser tratados. Si en tu hogar todo es un pleito, tú tienes que buscar ayuda. Tú tienes que buscar ayuda, no continuar, porque eso va a traer daños peores. No está sano un hogar que todo lo que se haga sea en base al pleito, a la discusión. No están sanos los miembros de una familia a nivel psicológico. La pareja de esposo que todo el tiempo vivan peleando, discutiendo. No, hay un problema que tiene que y deben buscar solución, ayuda profesional espiritual, para buscar que esa situación cambie, y más si allí hay niños. Porque cuando hay niños, los niños son como una esponja,
los niños absorben y luego entonces son adultos y a veces son fieles a un patrón de conducta, aunque ellos quizás de manera inconsciente lo hacen, pero muchas veces hay personas que tienen un comportamiento que dicen, ¿y por qué yo soy así? Yo no quiero ser así. Y no saben que es que están siendo fieles a un patrón de conducta aprendido en su infancia, aún desechando ser así, lo son. Y eso es algo que hace tanto daño. Por eso es que yo digo que criar y tener familia no es cualquier cosa, señores. Eso es algo muy delicado. Y nosotros debemos admitir que hemos inventado mucho a nivel de familia. Eso no funciona. El asunto de formar familia no es que Dios me dijo a mí que la tuya era fulano y el tuyo es fulanito. Dejémonos de estar influenciando a la gente con eso y dejemos que sea Dios que trate con cada persona. Y luego que esas personas entiendan que Dios, ¿verdad?, los quiere unir, por ejemplo, a nivel de iglesia, que se ve mucho en el área evangélica, estar uniendo a uno con otro. Eso tenemos que dejarlo, porque cuando ese hogar se cierra y tiene problemas, ellos son los que van a enfrentar sus problemas. Y créame que estamos viviendo en una época donde la violencia ha aumentado de manera horrible. Terriblemente. El Salmo 133, que yo lo califico como un salmo familiar, ayuda mucho. El Salmo 133, que es un cántico gradual que habla de la bienaventuranza del amor fraternal, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. O sea, hasta Dios, en este cántico gradual de David, habla de la armonía. Y sabemos que la armonía es lo opuesto al ambiente de violencia, de intranquilidad, de pleito, de discusión. Es algo bueno y es eso. Y es el que experimenta estar en un hogar o en un lugar donde hay armonía, no cambia la armonía por el pleito y la discusión, porque es una cosa bastante diferente. Donde tú estás en un lugar donde hay armonía, eso es muy diferente. Donde hay armonía la gente quiere estar. Los integrantes de ese grupo no quieren irse de ese grupo porque ya hay armonía. Lo dice la Biblia y lo cuentan los que lo han experimentado también. Donde usted está en un lugar donde hay armonía, donde no hay pleito, donde no hay discusión. Muy difícil que ese hombre se quiera ir de ahí, o esa mujer, o esos niños. Las calles están llenas los fines de semana de gente que salen de sus hogares, porque los hogares son un campo de batalla hoy día, pleito, discusión. ¿Quién quiere vivir en un hogar donde lo que se vivan es matando los integrantes de ese hogar? ¿Qué hijos, escúcheme bien, padres que no se controlan, qué hijos van a querer vivir en un hogar donde papá y mamá se traten como perro y gato? Nadie. Nadie va a querer estar en un lugar así. Y pronto uno de los dos va a coger la calle, buscando en la calle lo que no hay en la casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Oiga, qué ejemplo espiritual en este cántico gradual se está declarando allí, amado hermano. Ese salmo tiene promesa para nosotros. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué grande, qué gloria, qué honra es el buen óleo. Qué precioso, qué lindo es estar representando esto. Amado hermano, el óleo es el aceite. Eso es lo que significa óleo, aceite. El óleo. Y ese aceite representa, en la Biblia el aceite que representa el Espíritu Santo.
O sea que donde hay armonía, donde no hay violencia, es como estar en la misma presencia de Dios, para ponerlo bien claro que me pueda entender. Estar en un lugar donde no hay violencia, donde no hay rencor, donde la gente se lleva bien, donde la gente se esfuerza, porque hay que esforzarse, es como estar en la misma presencia de Dios. Es igual, estar en un lugar donde los que conviven y viven se pelean, es como estar en el infierno, porque allí no hay paz, allí no hay sosiego. Tú te sientes en una silla y te sientes incómodo. Cuando tú estás en un ambiente de violencia, cargado de violencia, de odio, de rencor, de pleito, de discusión, tú lo que quieres es irte. Yo he llegado a lugares que está esa atmósfera de violencia, de pleito, como que tiene la gente los guantes puestos. A mí lo que me han dado ganas de irme de ese lugar. A mí me ha pasado. Porque es así. Donde está la violencia, el enojo, la ira, el pleito, ahí no está el Espíritu Santo por ningún lado. Y cuando dice el Salmo 133, el óleo, está hablando del aceite. Y el aceite representa aquí en la palabra la presencia del Espíritu Santo. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Como el rocío. Aquí hace dos paralelismos, si pudiera usarse el término. Como el óleo, que es el aceite, y como el rocío, que el rocío es algo natural, ¿verdad? Que se produce por las noches, se posa en las hojas de los árboles, y cuando sale el sol, que viene de mañana, saliendo ese sol sol suave, pues produce, vamos a decir, como un destielo, y ese rocío que está en las hojas se cae a la tierra, y en tiempo de sequía es como un sustituto de la lluvia. Es como un sustituto de la lluvia. Y qué lindo es en un lugar que no llueve, que caiga el rocío. Ese rocío que históricamente que desciende de Hermón, un lugar alto, ¿verdad? Y ese rocío que bajaba de Hermón caía sobre los montes de Sión, y en tiempo de sequía era una gran bendición. Entonces dice, es como el rocío. El rocío representa humedad, o no humedad, sino agua. El agua es frescura, el agua es vida, aleluya. El agua es frescura, vida, el agua es salud, el agua es limpieza, gloria a Dios. Entonces dice, es como el rocío que trae frescura. Usted puede limpiar una casa muy limpiecita, y echarle cloro por todas las esquinas, limpiarla bien. Pero si usted no se ocupa en sacar la basura más grande, que es el pleito, la discusión, toda esa violencia verbal, física, sexual, económica, toda esa maldad que se vive en ese hogar, tenemos que sacarlo en el nombre de Jesucristo. Y usted verá que se van a acabar los feminicidios, se va a acabar la violencia, las violaciones, los maltratos, la mentira que se vive en los hogares, esa mentira que ha inculcado el diablo, que le ha puesto en la mente de los hombres que las mujeres son propiedad de ellos. Todo eso se va a ir cuando sea sustituida esa violencia que está imperando hoy, cuando sea sustituida por la armonía, por estar en paz en el hogar. Y concluye el salmista diciendo, porque allí, en ese lugar, donde no hay violencia económica, verbal, psicológica, emocional, física, sexual, donde no hay violencia, sino que donde los que viven y conviven se ocupan y se preocupan en estar en paz y en armonía, dice Dios, yo mismo me comprometo a enviarle allí dos cosas: bendición a los que son cristianos y vida eterna a los que no tienen salvación. A veces pensamos que simplemente haciendo un culto en la casa,
y eso es bueno, vamos a resolver el problema de mala forma, de esa mala vida que se vive en el hogar. A veces pensamos que con un culto de liberación y atando y reprendiendo ya todo va a salir. O ungiendo la nevera, ungiendo el gabinete. Todo eso lo hacemos, está bien, eso no es un problema. Pero la armonía, dice el Señor, es más importante que todo ello. Si los que viven en una familia, en un hogar, en una casa, se preocupan y se esfuerzan en crearle al Eterno un ambiente de armonía, entonces Jehová se está comprometiendo, oiga bien, en enviarle la bendición y la vida eterna. Le va a enviar comida, le va a enviar salud, le va a enviar felices sueños, le va a ayudar. Y sabe que además de ello, Dios hará que los que estén ahí en esa casa, ese esposo tuyo que no se ha convertido, se va a convertir. Pero tú vives en armonía, tú estás sacrificándote en crearle a Dios un ambiente de armonía en ese lugar, en desechar ese pleito. ¿Cuánta gente no se llaman, fulano, ven acá por cualquier cosa, matándose? Se violentan, se ofenden y se ofenden hoy y se ofenden mañana. Hogares que son un campo de batalla. Ni Vietnam en su tiempo le gana. Ahí no está Dios. Usted puede decirme que es el cristiano más cristiano, pero si usted se está comportando de manera violenta donde vive, en el lugar donde vive y convive, y está siendo agente de pleito, de discusión, de palabrería deshonesta, entonces usted no le está permitiendo a Dios, usted no está abriéndole el camino a Dios para que Él haga lo que tiene que hacer, sino que usted le está abriendo el camino al otro, discutiendo, peleando, diciéndole bruto a sus hijos, diciéndole inepto, diciéndole pichón, demonio. Nada de eso. Eso no viene de Dios. Eso le abre puerta a la violencia en el hogar. No importa que tus hijos no sean cristianos, no le diga hijo del diablo. No, no, no. No importa. Cumple tu parte. Yo siempre digo algo, yo cumplo lo que me toca, lo posible. Lo posible lo hace Dios. Y Él aquí está diciendo, tú puedes esforzarte y crearme ahí un ambiente de armonía. Y yo me encargo de traerte todo lo que tú necesitas, material y espiritual. Que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Y el que tenga oído para oír, que oiga lo que Dios dice un día como hoy. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Eterno, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de paz. Oh Señor, gracias porque tú puedes hacer un milagro en nosotros un día como hoy y llevarte todo aquello que no es de tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús, todas esas conductas que hemos aprendido en casa, Señor, y hoy la hemos llevado a nuestro hogar, al hogar que hemos formado, y lo estamos destruyendo porque no queremos cambiar, no queremos ir a terapia, no queremos buscar ayuda, y creemos que con un yo te reprendo, demonio, lo vamos a resolver. Abre nuestra mente y quita toda religiosidad, Señor. Señor, con todo el alma he visto que los hogares se están destruyendo, Señor, y que muchas veces estamos muy planchaditos en las iglesias y muy bien peinaditos, pero ese que está en esa iglesia ahí no es el que se desenvuelve en la casa. Dios de toda carne, ayúdanos, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén, amén.